Estamos hoy en la tercera clase de estas doctrinas básicas que hemos estado aprendiendo. Lo hemos titulado Doctrina 1 porque trabaja en todo lo que es la teología sistemática y las doctrinas fundamentales, entre ellas lo que conocemos como teología propia. Teología propia implica que vamos a aprender sobre el carácter de Dios. Esas son las próximas clases más adelante. Pero esta clase de teología propia comienza con lo que es la Escritura. Primeramente discutimos lo que es teología sistemática, cuán necesario es tomar y sistematizar cada una de las doctrinas que tenemos como cristianos. Y ya vimos lo que es la revelación general y la revelación especial. Y hoy estaremos ya concentrados en lo que es la revelación especial, ¿verdad? Sabemos que esa revelación general, que es a través de la creación, podemos ver que hay un Dios, y esa revelación especial, esa palabra inspirada de Dios que nos habla de quién es Dios. O sea que no podríamos comenzar a enseñar teología propia, que es el carácter de Dios, sin saber e investigar de dónde es que viene tenemos el carácter de Dios revelado, que es en las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, creo que este texto es central. Va a buscar estos dos textos, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer hasta el 17, pero también con otra mano me va a ir bloqueando 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y lo vamos a leer hasta el 21. Estos son textos claves de esta clase que nos hablan de lo que son las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 16 al 17: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Siempre lo tengo que mirar porque me lo sé en Reina Valera y a veces me confundo. Equipado para toda buena obra. Si usted va conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: así tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Antes de entrar de lleno, quisiera, a modo de introducción en esta clase, reflexionar un poco sobre el contexto de la Reforma Protestante. De alguna manera nosotros tenemos este concepto que es parte de las 5 solas, que lo hemos llamado la sola escritura. Y sola escritura es una palabra, es un término en latín, o sea, no es nada que tenga que preocuparse de aprender, pero es un término en latín y se utiliza en latín porque fue una contestación de los reformadores a la Iglesia Católica Romana. Pensemos por un momento, para ver este contexto de la Reforma Protestante, que usted nace en una familia que, obligada por el gobierno, debe tener una creencia en particular y sería ilegal creer otra cosa. Usted está en un contexto donde es ilegal creer cualquier otra cosa. Lo que su familia cree, lo cree porque el gobierno ha dicho que tiene que creerlo, porque si no cree eso, van a estar presos. En este contexto donde el libro que establece lo que supuestamente creo, nadie lo puede leer, que no sea, gracias, hermano querido, que no sea un monje o sacerdote que tiene que ser célibe. Y solo ellos tenían derecho a leerlo y a interpretarlo. Donde la salvación era un tema basado en la iglesia y las obras que me mandaba hacer la iglesia, donde único había seguridad de que yo podía ser salvo era si yo hacía lo que la iglesia me decía que tenía que hacer. La pobreza era rampante, los abusos de la iglesia no se podían contar tanto abuso que había.
Los dictadores eran abusadores también y estaban en confabulación con la gente de la iglesia. O sea que no había ningún lugar donde pudiera haber un respiro. Simplemente si hacías algo malo con la iglesia, también lo habías hecho también con el gobernante de paso. Para que tengamos una idea, la gente promedio vivía a lo mejor 44 años, era la edad promedio de ese tiempo. Llegaban a 80 años, solo uno entre 1000 llegaban a 80 años. En otras palabras, es un contexto complicado. No hay mucho gozo en un contexto como este. No es una vida de ninguna manera que pueda tener entretenimiento. Es una vida corta, sin esperanzas. Y la iglesia corrompida, mostrando todo esto que he comentado y obligando a la gente a una aparente fe, no traía ninguna esperanza en ese contexto. Y había un personaje muy conocido en este contexto que comienza aún entre medio de los abusos, se empieza a abusar aún más fuerte, uno conocido con apellido Tetzel, y comienza a visitar diferentes pueblos de gente muy pobre, esa gente que ya eran pobres, y era conocido como el famoso vendedor de indulgencias. Y él era todo un mercader, él sabía cómo hacer actuaciones increíbles, tener palabras convincentes. Decían los historiadores que cuando se echaban monedas a una vasija, a un envase que sonaba muchísimo, y decía cuando tú pones aquí tu dinero, pones tu ofrenda aquí, y cuando tú escuchas el sonido de esta vasija, está saliendo el alma del purgatorio, del infierno, en otras palabras, de tu ser querido. Eso era el contexto que tenían estas personas. Estas personas hacían lo que fueran para poder estar bien con ese Dios que no conocían, con ese Dios que solo lo veían con miedo y con terror, y que corrían buscando lo mejor para aquellos seres queridos que ya habían muerto y aún para ellos mismos. En este mismo contexto se enciende el furor de un joven monje, Martín Lutero, entre muchos otros que en el pasado ya habían hecho gestos de furor, de ira por todo esto, una ira santa por todo esto que había acontecido. Pero este joven Martín Lutero es un joven especial que llega a desafiar este contexto el cual he descrito en este momento. Y en el 1517, en Württemberg, Alemania, clava sus 95 tesis en la capilla de esta ciudad, retando a la iglesia romana a debatir sobre todos estos temas. En el 1521 lo traen a la dieta de Worms. Se hace famoso Martín Lutero sin querer realmente ser famoso, simplemente convencido por la palabra del Señor, sabiendo que el contexto en que vivía no representaba al Dios verdadero, lo que decía realmente la palabra del Señor. Y en esta dieta de Worms era una corte, están listos ya para hacer un juicio, ponen sus libros delante de él y le pide que se retracte de todo lo que ha escrito, que se retracte de todo lo que ha meditado acerca de la palabra del Señor y de las declaraciones que ha hecho en contra de la institución a quien él servía. Martín Lutero, nos imaginamos lleno de miedo, con un corazón agitado, pensando en las consecuencias que vendrían, que sabemos que sin duda era la misma de los otros reformadores anteriores, los llamamos prerreformadores, que murieron en la hoguera, que fueron matados, asesinados, lleno de miedo, porque él mismo luego lo expresa. Pide 24 horas más. Una noche, podemos imaginar, difícil, con todos los pensamientos que pueden venir pensando que mañana puede ser tu último día. Es así. Y el Señor lo fortalece en medio de su angustia, no sabiendo él de ninguna manera que un día como hoy estaremos nosotros hablando de él. No sabiendo él que en la iglesia de hoy lo consideran un hermano amado que hizo una gran obra para la iglesia protestante, simplemente convencido en su conciencia de la palabra del Señor. Y les dice a todos ellos, una vez vuelven y le preguntan, le dicen que se arrepienta, que se retracte de lo que ha dicho, y Martín Lutero les contesta: ya que sus más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa,
yo le daré una sin cuernos ni dientes. A menos que yo esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos, me veo obligado por las Escrituras que yo he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, no puedo y no voy a retractarme en nada, ya que no es ni seguro ni justo ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Es protegido por el Señor, es raptado, pero raptado por los buenos, vamos a ponerlo así, y escondido. Es este joven quien traduce esa Biblia que estaba solo en ese idioma latín, la traduce ahora a un alemán que es el alemán ordinario que la gente podía leer, y por ahí eso despuntó reformadores como lo fueron Zwinglio, Calvino, John Knox, y podríamos seguir mencionando varios otros. Era una temporada, sin duda, un contexto muy difícil en lo cual los reformadores vivieron. Pero hay algo de lo cual estaban convencidos de que la autoridad de sus vidas era la palabra de Dios. Habían cuatro preguntas en este contexto que en una manera fueron contestadas por los reformadores. 4 preguntas que en este contexto que he descrito al principio es un contexto triste, difícil para cualquier cristiano. Y habían 4 preguntas importantes que podemos resumir y resumen todo el contexto. De hecho, estas 4 preguntas, los reformadores, como he dicho, las contestan y son precisamente lo que muestran el error de la Iglesia Católica Romana. La primera pregunta es: ¿cómo es salvada una persona? ¿Cómo es salvada una persona? Esas eran preguntas que había que contestar, preguntas que estaban solo en el misterio, preguntas que las personas no podían saber porque no tenían acceso a la Escritura, no tenían acceso a la enseñanza correcta, y todo era la salvación a través de una institución. La otra pregunta es: ¿dónde reside la autoridad religiosa? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? Para una persona en ese contexto, mirar la corrupción de la iglesia, mirar la corrupción del gobierno, una iglesia que está trabajando de una manera con el gobierno, una manera corrupta, haciendo daño a las personas, siempre venía la pregunta: ¿dónde está la autoridad? O estos hombres eran como dioses, básicamente, que nadie los puede, son diferentes a todos, pareciera que ellos son la ley, ellos son la autoridad. Otra pregunta es: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Para las personas en un contexto como este, la iglesia era simplemente unas ciertas normas, unas ciertas obras que había que hacer. Era una institución foránea a ellos, lejana de ellos. No era una institución de la que ellos veían la cual ellos eran parte de ellos, sino era algo lejano, extraño hacia ellos, a lo cual ellos solo respondían y tomaban acción. Y finalmente, en un panorama tan desesperanzador, la pregunta era: ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Y son preguntas que todavía hoy, mis hermanos, puede haber en el ambiente todavía hoy. Y eso es lo que precisamente contestan las 5 solas de la Reforma. Empezando con la más importante. ¿Y por qué decimos la más importante? Es porque es la fundamental, que es lo que vamos a estar discutiendo hoy: sola Escritura. Solo la Escritura. Ellos contestaron: solo la Escritura, solo por gracia, solo por fe, solus Christus, solo Deo gloria. Esa fue la contestación. Cuando usted mira estas 4 preguntas que se han establecido, estas 4 preguntas son contestadas describiendo estas 5 solas. Pero es necesario, esa primera sola Escritura fue realmente el fundamento de toda la Reforma, porque se sostiene todo lo demás en ello. Si no está claro que la autoridad viene de la Escritura, entonces todo lo demás está colgando. Lo cual nos lleva, ¿verdad?, en este contexto donde todavía hoy la Iglesia Católica Romana establece que la autoridad está en la Iglesia. Es interesante que usted habla con un católico romano y creen que la Biblia es la palabra del Señor. Yo estoy casi seguro que todos te van a decir: sí, la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, la Iglesia Católica Romana enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando le preguntas: entonces, si esa es la palabra de Dios, ¿cuál debe ser la autoridad? Bueno, te va a contestar un católico que no conoce mucho sobre su doctrina. Te va a decir: bueno, pues la palabra de Dios es la autoridad.
Pero esa no es la realidad. En la Iglesia Católica Romana, la autoridad está en el papado. La autoridad está en los hombres, en la institución. La autoridad está en la Iglesia. Para efecto, el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Ellos han establecido una sucesión apostólica desde Pedro, el cual Pedro fue el primer Papa y nunca se enteró, y ninguno de los que estaban de los padres de la Iglesia. Y esa sucesión apostólica la llevan hasta hoy diciendo que básicamente el Papa está en autoridad. Y la manera en que funciona, además de que en sus palabras es así, en la manera en que funcionan como iglesia, para efectos, la iglesia es la autoridad. O sea que no es nada más en palabras, sino en sus obras. Y la Reforma trae precisamente este reto y les trae contestaciones a estas preguntas y le dice, no, la autoridad no está en un hombre, la autoridad no está en una institución, la autoridad está en la palabra de Dios. Esa es la autoridad, la palabra del Señor. Y mis hermanos, la palabra de Dios es la autoridad máxima para la iglesia. Es la autoridad máxima para la iglesia, lo cual implica que es la autoridad máxima para cada creyente. Para cada creyente. Y esto no desafía ninguna otra autoridad. ¿En qué sentido? En el sentido que hay autoridades puestas por Dios, pero todas deben estar sometidas a su palabra. La palabra es la autoridad máxima, lo cual hay que ser cuidadoso en decir, bueno, la palabra es la autoridad máxima, bueno, pero no le voy a hacer caso a los pastores, no le voy a hacer caso a los gobernantes. No, Dios mismo en su palabra ha establecido autoridades. Y el por qué nos sometemos a instituciones es porque Dios en su palabra, que es la autoridad, nos demanda que nos pongamos en sumisión a la autoridad, hasta el punto que esa autoridad nos lleve a deshonrar a Dios. Porque la misma palabra también nos da hasta dónde llega nuestra sumisión. Que Dios es sabio y perfecto y podemos confiar en que esta es la autoridad máxima para nuestras vidas. Por eso es que en una iglesia bíblica se predica la palabra. En una iglesia bíblica los pastores no tienen autoridad fuera de la Escritura. Ningún tipo de autoridad fuera de la Escritura. Cualquier autoridad que yo pueda ejercer como pastor tiene que ser en el marco de la Escritura. El día que yo ejerza una autoridad fuera de la Escritura, simplemente estoy en contra de lo que Dios ha establecido y debo ser reprendido. Desde los profetas, apóstoles y reformadores entendieron claramente que la palabra de Dios es suficiente para dirigir la vida de los hombres y mujeres de Dios. Hemos ya discutido Hebreos, pero me gustaría regresar a Hebreos capítulo 1. Vaya conmigo Hebreos capítulo 1. Si algún hermano lo puede leer hasta el 3. No sé si... Bueno, a Marily sí le puede dar el micrófono. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces vemos una transición importante que la hemos visto anteriormente en este texto. Vemos la transición desde el Antiguo Testamento, en esa primera parte del texto, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahí vemos el Antiguo Testamento. Y dice ahora, en estos últimos días, y no estamos hablando necesariamente, es una expresión, en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea que en estos últimos días ahora nos habla del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es escrito por los profetas de Cristo. ¿Y quiénes son esos profetas de Cristo? Los apóstoles. Y claro, vemos algunos nombres, como dijimos en algún momento, que hay algunos de ellos que no fueron apóstoles, pero eran supervisados por apóstoles, entre ellos el caso de Lucas. No era un apóstol, pero era lo que conocemos como un delegado apostólico. Caminó con los apóstoles, caminó con Pablo, estuvo en primera fila y era en una manera el escriba en este caso de Pablo. Igual Marco, y así podemos ver y entendemos el libro de Hebreos, es un libro que no
No conocemos aún el autor, algunos dicen que es Pablo, otros dicen, pero al final vemos que es palabra inspirada y sabemos que como es palabra inspirada, fue escrito por un apóstol o por un delegado apostólico. Y claramente el libro tiene la evidencia en sí mismo de que es un libro inspirado. Lo cual vemos que cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, hablamos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Algo importante es que esta revelación, lo conocemos como revelación especial, ese es el nombre, ¿verdad? De manera teológica, el nombre de la palabra revelación especial. Dios se revela de una manera especial. Sabemos que ya hemos visto que la revelación general a través de la creación muestra su carácter en una manera general, muestra que es todopoderoso, muestra que no cambia, muestra todos estos atributos de una manera general, pero ahora la palabra nos da detalles de su carácter, lo cual no puede hacer la revelación general. La revelación general no nos expresa el plan de redención. La revelación general no nos expresa al nivel más puro la santidad, a pesar de que podemos ver una separación de entre el que es santo y nosotros, pero no nos muestra de manera clara. Pero sí la revelación especial nos muestra todos los detalles que necesitamos acerca del carácter de Dios, sabiendo, como dice en Números 23-19, que Dios no es hombre, Él no puede mentir. Dios es veraz. Él es Rey de Reyes y eso lo establece su palabra, el Rey de Reyes. Su palabra es absoluta y suprema. Quien quiera agradarlo debe obedecer su palabra. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra del Señor, de lo que es la Escritura, la Sagrada Escritura, encontramos en la Escritura, encontramos este término que en griego se dice grafe. Grafe aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, a pesar de que puede tener una definición en otro contexto, como se puede ser cualquier documento escrito, en el contexto bíblico, esa palabra grafe significa documento sagrado. Vamos a ver, esta palabra grafe aparece en varios lugares y podemos notarla, y voy a decir por qué es importante esta palabra. Porque quiero ver las palabras que utiliza la Escritura misma para referirse a ella misma. ¿Qué palabras podemos ver para referirse a ella misma? Y una de ellas es grafe. Por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo 3:16 que leímos, dice toda la Escritura. Ahí vemos grafe, vemos ese término, vemos la palabra grafe. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Vamos a ver ya pronto ese término. En Lucas 4:21, sí. Adalgisa, si me puedes buscar Lucas 4:21. Daniela, si me puedes buscar luego Hechos 8:32. Y Alexandra, que le encanta leer en español, me va a leer Juan 10:35. Y Jacqueline, que le pido que la... Jackie, ¿verdad? ¿Jacqueline o Jackie? Jacqueline, que está por primera vez con nosotros, así que le pido que la saludan antes que se vaya a saludarla. Así que Jacqueline me va a buscar Romanos 4:3. Perfecto, entonces Lucas 4:21. Ajá. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos ahí al Señor Jesús diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está hablando, ¿verdad?, de Isaías, entiendo, si mal no recuerdo, en ese contexto. Se ha cumplido la Escritura, o sea que nos hace referencia ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Lo cual es importante, y quiero hacer un paréntesis aquí antes de leer el próximo versículo. Aun cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo 3:16 y vemos esa palabra grafe, en una manera nos está hablando del Antiguo Testamento, porque cuando nosotros pensamos lo que está escribiendo Timoteo, todavía en una manera, lo que está escribiendo Pablo a Timoteo, en una manera todavía no había sido aceptado, ¿verdad?, generalmente en toda la iglesia como parte de la Escritura, porque eso va más adelante. Es inspirado, la carta era inspirada desde el momento que fue escrita, pero no fue hasta más adelante que empezaron a ver que era un libro inspirado. Claro, era un libro escrito por un apóstol, una carta escrita por un apóstol, tenía autoridad. Pero lo que quiero decir es que en ese momento, cuando leen 2 de Timoteo,
la mente de Timoteo y de la iglesia cuando se lee esto está en el Antiguo Testamento. Claro, sabemos, como dice el libro de Hebreos, que aún lo que se está escribiendo ahí también es gráfico, ¿verdad? También es gráfico. Y ahí el Señor Jesús está haciendo referencia a lo que Él está diciendo es grafe, pero todavía no ha sido escrito, pero está hablando de lo que ha sido escrito como grafe. O sea, espero que nadie se me enrede, ¿verdad? Con eso. Hechos 8:32, porque yo casi me enredo, estoy como Cantinflas. Yo me enredo, no espero que nadie se enrede. Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquira, así no abrió su boca. El pasaje de la escritura, el grafe, ahí vemos también eso. Juan 10:35, solo algunos ejemplos de... Y a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. El grafe no puede ser quebrantado, no se puede violar. ¿Qué dice Romanos 4:3? No importa. Sí. Esa es la mejor de las versiones, esa es la reina de las versiones. Porque que dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice el grafe? ¿Qué dice? Está haciendo referencia en este caso al Antiguo Testamento, y lo que está escribiendo también es grafe. Ese término, como he dicho, tiene una definición general, pero en el contexto de la escritura está hablando de un texto sagrado, un escrito sagrado, o sea, que representa la palabra escrita. Pero también hay otra palabra que puede ser utilizada también para la escritura, y esta palabra es logos. Esa palabra logos es un poquito más retante, porque la palabra logos tiene un contexto, dependiendo del contexto donde esté, su significado puede variar. Pero lo que implicaba logos era el mensaje o concepto completo. Abarca toda la revelación de Dios, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, abarca todo, y lo podemos ver en momentos, por ejemplo, en Juan 17, Juan 17:17 nos dice, Jesús dice, tu palabra es verdad, tu logos es verdad. Pero sin embargo, cuando nos encontramos con Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio era que el logos, el verbo. Entonces usted dice, pero espérate, ¿por qué entonces Juan 17 me dice tu logos, tu palabra, lo traduce como palabra? Y vemos que en Juan 1:1 nos dice en el principio el logos y nos los traduce como el verbo. Bueno, hay un contexto, y esto es de suma importancia. En aquel momento, en ese contexto en particular, y como Juan está escribiendo, el contexto de Juan es que la filosofía de la antigua Grecia, entendía que esa palabra logos se refería y era utilizada también, además de ser traducida como palabra, también se utilizaba para hablar del orden universal, la razón y las leyes divinas que rigen el cosmos. O sea que esta palabra logos es como muchas palabras que nosotros tenemos, significan algo de manera clara y llana, pero si la cambias de contexto, tienen un significado más amplio. Y eso es lo que pasaba con esa palabra logos. Cuando Juan escribe en el capítulo 1, versículo 1, la palabra logos, está diciéndole al mundo que está discutiendo cuál es la razón de todas las cosas en el universo. Juan le está diciendo al mundo, escuchen, le voy a decir cuál es la razón de todas las cosas del universo. El logos es Cristo. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay un contexto. Entonces, ahí esa palabra logos también es utilizada para referirse además de la palabra, la vamos a ver en varias ocasiones, que es referida a la palabra de una manera simple y llana, de la palabra de Dios, pero también es referido en cuanto al concepto de todo lo que, de la razón de todas las cosas que existen. En el estoicismo, por ejemplo, el logos es el principio racional que da cohesión y sentido a todo el universo. Aún en la teología judeo-helenística, que es la teología, ¿verdad? Los judíos helenistas eran los que tenían influencia griega. Filón utilizó eso para describir, y este es el contexto más claro que tenía Juan. Filón lo utiliza en el mismo tiempo de Juan, Filón de Alejandría, para hablar del logos como un intermediario entre Dios y el mundo.
O sea que en el mundo intelectual la palabra logos en ese momento está diciendo el logos es el intermediario entre Dios y el mundo. Y ahora Juan le está diciendo, te voy a decir quién es ese logo. Ese logo es Cristo, el único intermediario entre Dios y el hombre. Entonces ahí hace todo sentido. O sea que el que lo lee en ese tiempo, para nosotros podría traer conflicto, pero el que está sumergido en ese contexto, cuando lee eso no tiene duda de lo que está diciendo Juan. O sea que está la palabra grafé, está la palabra logos para referirse. La palabra logos es un poquito más compleja porque puede tener otro significado más amplio, pero también está la palabra rema. Algunos no vayan a pensar que estoy hablando aquí lengua ni nada de eso, por favor. En el sentido de que algunos han escuchado esa palabra en un contexto equivocado. Tenemos algunos hermanitos que amamos que pueden utilizar esta palabra de una manera muy equivocada y deshonrosa al Señor. Pero esta palabra rema, que también la encontramos en la Escritura, representa la palabra hablada, revelada o aplicada al momento. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza rema, ¿verdad? Rema se utiliza en una manera específica, es Dios hablando de una manera específica y aplicada en una situación concreta. Vamos a ver algunos, a ver dónde me quedé. Emanuel, búscame Mateo 4:4 y Lady me va a leer Efesios 6:17. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí vemos la palabra rema, de toda rema que sale de la palabra de Dios. Entonces, esa palabra que se utiliza, ¿verdad?, de manera específica, Dios hablando en una manera concreta, en una situación concreta, sino de toda palabra que sale de Dios. Por eso es que cuando algunos hermanos carismáticos utilizan esto y hablan del rema de Dios, hablan del Espíritu Santo de Dios hablándole directamente, lo cual eso es, el Espíritu Santo nos ha dado la palabra, ha inspirado la palabra del Señor. Esta es la palabra directa del Espíritu Santo. Y tenemos que ser cuidadosos con cuando es utilizada en ese sentido, ¿verdad? Así que, pero explico, cuando escuchen eso, lo que están queriendo decir es que Dios me habló directamente para esta situación en particular. Efesios 6:17, ¿qué dice? Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es rema de Dios, que es la palabra rema de Dios. Entonces, en una manera, estos tres conceptos hablan de la revelación de Dios. Grafe, podemos verlo como el texto escrito en la Biblia. Logos es el mensaje eterno completo. Y rema es cuando de una manera Dios nos habla de una manera presente, como cuando esa palabra del Señor está ahí para nosotros y podemos decir, Dios me habló hoy. Dios me habló, o sea, eso lo podríamos ver como el rema, Dios hoy me habló, o sea, en ese sentido es el hecho de que a través de la enseñanza, a través de la predicación, fue como un mensaje directo al corazón de parte de Dios. Así que en una manera podríamos relacionar esas tres palabras en una oración como la que acabo de decir. ¿Qué compone la palabra de Dios? Y quiero ver a través del tiempo cómo es conocida la Biblia. Son maneras en cómo la tradición judía hablaba, ¿verdad?, de los libros y los términos que utilizaban para referirse a la Escritura, Una palabra, por ejemplo, que hemos escuchado mucho es la Torá. De hecho, es una palabra bíblica, o sea, Torá, es la ley de Dios. La Torá, cuando usted escucha ese término, la Torá lo que está hablando es del Pentateuco. Normalmente, en algunas ocasiones, puede hablar de todo lo que Dios ha revelado, pero la mayoría de las veces está hablando del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Escritura. ¿Okay? Eso es lo que normalmente conocemos como la Torá, y en algunas ocasiones podría resumir todo lo que se ha escrito, pero más bien cuando usted hablaba a un judío la Torá, estaba hablando de los primeros 5 libros de la Escritura, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para efectos, esta Torá era parte, antes debía haber dicho cómo lo conocen en manera general, cómo se conocía la Biblia hebrea, que la Biblia hebrea básicamente es el Antiguo Testamento, era el Tanakh. Termina con J, pero suena como con K, el Tanakh.
Ajá, adelante. ¿El Tanaj está compuesto por la Torá? No, perdóname, fue que empecé muy rápido con la Torá. El Tanaj es el Antiguo Testamento completo. Tanaj es el Antiguo Testamento completo. La Torá es parte del Tanaj, que son los primeros 5 libros. Por eso fue que me adelanté a mí mismo, perdóname. O sea, tenemos el Tanaj, que era conocido el Antiguo Testamento. En parte, nosotros tenemos muchos libros, nosotros tenemos 39 libros del Antiguo Testamento, pero así no era que lo veía un judío. Un judío tenía 24 libros, 24 libros. Estos 24 libros, en una manera tenían, ¿verdad? El Tanaj, que está compuesto de, así era como lo dividían, la Torá, el Nevim y el Ketubim. La Torá, el Nevim y el Ketubim. La Torá era la ley, los primeros 5 libros. El Nevim eran los profetas y el Ketubim eran los escritos, que eran como los salmos, los proverbios y el resto de los libros. O sea, era como lo dividían, y se dividían en 24 libros. No es que tenían menos libros, es que, por ejemplo, nosotros ahora tenemos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Algunos estaban compuestos, entonces son los mismos libros. A pesar de que hay unos debates con eso, pero son los mismos libros, ¿verdad? En general. Podría haber algunos debates en ese tema, que no tenemos que entrar ahora en este momento. Entonces, parte del Tanaj, que era como se llamaba la Biblia hebrea, vemos lo que es la Torá. La Torá era parte de esta, ¿verdad? La parte de la ley, que como he dicho son los primeros 5 libros de la historia, lo que se conocía como la enseñanza de Moisés. Era Moisés, porque Moisés fue quien escribe la Torá. O sea, cuando usted ve referencias de Moisés como maestro, Moisés nos dijo, pues automáticamente usted va ¿a dónde? A la Torá. A la Torá. O sea, que cuando Jesús dijo, Moisés en una manera escribió de mí, ¿dónde escribió? En la Torá, el Pentateuco. Entonces, también hay otro término, parte de lo que compone, ¿verdad? La Torá, el Nevim y el Ketubim, pero hay un término que se llama Talmud. Talmud, para que, esto es solo información para que entendamos, ¿verdad? Cómo se divide, cómo los judíos ven esto, porque usted podría pensar que el Talmud es la Biblia hebrea, pero no, el Talmud en una manera es la Torá oral, que incluye los comentarios de los rabinos. De hecho, la mayoría de los debates y la mayoría de la ceguera de los judíos es esta, que cuando ellos hacen referencia a la Torá, no hacen referencia a la Torá nada más, hacen referencia al Talmud, que ya el Talmud tiene que la tradición de hombre. Ellos están en una doctrina de hombre. Por eso a veces nosotros decimos, pero los judíos no pueden ver a Cristo en el Antiguo Testamento, no pueden ver que Cristo es el Mesías. Claro, lo que pasa es que la tradición de hombre, ahora recordamos las palabras de Jesús, cuando le dice que ustedes han desechado la palabra del Señor para seguir que las tradiciones de los hombres. Ese es el Talmud. Es que ellos tenían la Torá y es como tomar la Biblia comentada, una Biblia comentada y decir, esta es mi Biblia. Sí, pero espera, pero la Biblia es esa, pero el comentario no es eso. Entonces ven el comentario al nivel de la autoridad de la Escritura y ahí es donde Jesús los acusa y dice, ustedes están siguiendo tradición de hombre. No era que ellos no tenían la palabra, es que le habían añadido y todavía eso es así. Usted va al Talmud y usted va a encontrar esos asuntos. Eso es el Talmud, que ese es el Talmud. Es el manual de interpretación de la Torá. También, por ejemplo, para que tengan una idea, el día sábado. El día sábado, Dios lo había dejado claro en el Antiguo Testamento. ¿Qué debían hacer ese día? ¿Qué no debían hacer? Todo eso. Pero ellos le añadieron 39 leyes adicionales a las que decía la Escritura. Por eso era que no podían llevar una camilla, una cama, no podían llevar tal, Entonces, por eso Jesús los desafía, porque lo que ellos están haciendo es tradición de hombre. O sea, que esas 39 leyes que ellos le habían puesto al día sábado, ¿eran qué? Del Talmud, eran tradición de hombre, no lo que Dios había establecido. Entonces tenemos lo que es el Turim. El Turim entonces nos habla básicamente de lo que son las prácticas. Se crea en una manera para organizar y extraer la ley práctica y sintetiza los debates del Talmud para entonces que el judío pueda practicar lo que los rabinos han dicho. De hecho, usted va a ver debates entre los mismos rabinos. Entonces, el Turim lo que hace es poner en una manera práctica, ok, esto es lo que debes hacer. Es como cuando nosotros organizamos una doctrina y decimos,
ahora ven como si fuera un dogma. Okay. Bueno, si entendemos esto de la doctrina, así es como se debe practicar. Entonces el Turim nos da esa parte práctica de esos debates del Talmud para que el judío pueda continuar. Para efectos de nosotros, ni el Talmud ni el Turim tienen referencia. Se lo estoy dando como información para que usted entienda todos estos asuntos y por qué es tan difícil a veces hablar con un judío ortodoxo, especialmente, no con cualquier judío, sino con un judío ortodoxo que todavía estudia la Escritura, si podemos decir que es la Escritura. Ahora bien, nuestro hermano Samuel va a trabajar la semana que viene con lo que es el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, y va a complementar todo, ¿verdad? Todo cómo se determina qué decimos que es un libro inspirado, todas esas cosas el hermano Samuel las va a discutir, por lo cual no voy a entrar en ese terreno hoy. Pero la Biblia de nosotros se compone de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En el caso de nosotros tenemos 66, 27, tenemos el Pentateuco, que es ¿verdad? Los primeros 5 libros, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, los evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, la carta a los Hebreos, otras cartas apostólicas y Apocalipsis. Así es como se compone nuestra Biblia. Es dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sabiendo que los evangelios, y esto siempre lo aclaro, los evangelios todavía están en terreno del Antiguo Pacto. O sea, testamento significa pacto, es un sinónimo también para pacto. Pero no olvidemos que los evangelios, Jesús está viviendo ¿en dónde? En el Antiguo Pacto. Por eso es que hace las cosas que hacía un judío y cumplía todo lo ceremonial necesario. Digo esto porque puede haber alguno que diga, yo quiero vivir como Jesús. Y eso en manera general está bien. O sea, no hay nada mal con decir eso está muy bien. Pero con un entendimiento teológico correcto. Tú no tienes que vivir como judío. Porque hay algunos que toman esa línea, entonces ahora te terminan judaizando. O sea, Cristo fue a la cruz del Calvario y dijo, consumado es, se rasgó el velo, toda la ley ceremonial fue cumplida y nosotros vivimos en el nuevo pacto. Aún en el libro de los Hechos vemos lo que conocemos como una transición de pacto. Vemos una transición de pacto. O sea, que hay una iglesia que está en esos dos, en ese proceso donde todavía el Espíritu Santo no había venido. En Hechos 2 llega el Espíritu Santo y hay unas cosas pasando porque hay una transición de pacto que no necesariamente van a pasar igual en la iglesia del nuevo pacto. De ahí en adelante, obvio, pues ya tenemos el libro de los Hechos, hay que mirarlo, esto sí, esto no, ¿verdad? Algunos asuntos que me pueden preguntar más adelante. Y de ahí en adelante ya pues todo lo, ¿verdad? Lo que hay es para la iglesia del nuevo pacto. Hermano, la palabra de Dios es inspirada. La revelación de Dios es mediante inspiración. Vamos a Primera de Timoteo, a Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice ahí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, aún las profundidades de Dios. Y continúa, ¿verdad? Hablando más adelante que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, tienen que ser ciertamente reveladas por el Espíritu. Perdóname, el 12 dice, si nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con
palabras espirituales. Cuando nosotros hablamos de inspiración, esa palabra es una palabra interesante, y especialmente cuando podemos ver este texto, nos está diciendo que lo que nosotros tenemos, la fuente es ¿quién? Es Dios, la fuente es Dios. Entonces, cuando hablamos de inspiración, la palabra para inspiración no es necesariamente la misma que encontramos en 2 de Timoteo 3:16, que de hecho que es traducido, toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, cuando vemos la traducción ahí, a lo mejor la mejor palabra debe ser exhalada por Dios. Ahora bien, hay algo interesante en eso. ¿Por qué llegamos a inspiración? Porque la inspiración, en una manera, la palabra que se utiliza es cuando usted respira, cuando usted hace y exhala. Entonces la palabra que encontramos ahí en 2 de Timoteo 3:16 nos habla de exhalar, pero para poder usted exhalar tiene que ¿qué? Tiene que inhalar, que en ese sentido la palabra tiene que ver con inspirar. Entonces cuando habla de inspiración, nos está hablando de la fuente de donde viene todo. Dios es la fuente de ese inhalar. Dios es todo, el Espíritu nos da todo de Dios y exhala la palabra, su palabra. Entonces podríamos decir exhalar, inspirar, inspiración, y no habría ningún problema. Lo que simplemente estoy explicando en una ilustración, que hay una fuente de donde viene, y esa fuente de donde viene es Dios. Y eso es lo que podemos ver en esa palabra inspiración. Mire cómo lo traduce R.C. Sproul. R.C. Sproul dice: cuando hablamos de inspiración como concepto, estamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo que vino a seres humanos en varios momentos y le ungió con su poder para que fueran inspirados a escribir la verdadera palabra de Dios. Era la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a la definición, por ejemplo, de MacArthur. Dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Supervisión divina, Dios redactó las escrituras influyendo en los pensamientos del autor humano. Y aquí es importante recalcar que cuando en 2 de Pedro decía que estos hombres estaban inspirados, de hecho vaya conmigo a 2 de Pedro para poderlo aclarar, porque podríamos confundir esta palabra inspiración en Dios y los hombres inspirados, y son dos cosas diferentes. Dice: pues ninguna profecía, en el versículo 21 de 2 de Pedro, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. De hecho, los reto a que usted busque esa palabra inspirado en el original y su significado. Esa traducción que nosotros tenemos, inspirado, realmente la mejor traducción debió haber sido cargados, llevados. Fueron llevados por el Espíritu Santo, cargados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Es porque cuando utilizamos y decimos que la palabra de Dios es inspirada y decimos que los que escribieron estaban inspirados, podríamos pensar que es la inspiración ¿de quién? Del hombre. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto no dice que fueron inspirados los hombres en el sentido incorrecto de que ellos son la fuente. No. Los hombres fueron cargados, fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir la palabra inspirada de Dios. La palabra inspirada de Dios. O sea que el Espíritu Santo es el supervisor divino. Dios redactó las escrituras influyendo los pensamientos del autor humano. Utilizó el contexto que ellos tenían, utilizó sus intenciones, utilizó absolutamente todo lo que estaba a su alrededor para escribir la santa, perfecta y poderosa palabra de Dios que es inspirada por él. O sea que la Biblia tiene dos autores. Tiene un autor que es divino y un autor humano. Varios autores humanos. Si algunos me pueden buscar, voy a repartir algunos versículos. Anita, si me puedes buscar Deuteronomio 18:18. Samuel, si me puedes buscar Mateo 1:22. Adelante, Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les diga. Ahí vemos la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Exactamente. Dice: uno entre ustedes levantaré y pondré mis palabras sobre su boca. Y vemos la inspiración es Dios, ¿verdad? Y ahí vemos una profecía del Mesías, ciertamente. Pero es parte. Mateo 1:22, ¿qué dice? Todo esto sucedió
para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Sigue siendo la palabra de Dios hablada por el profeta. Él está diciendo, lo que él dijo fue mi palabra. Adelante, Giovanni. Pastor, era Zacarías 7:12. 7:12, sí. 7:12, dice: y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Ellos cerraron sus corazones a la palabra que venía de Dios por medio de los, ¿verdad?, del Espíritu, por medio de los profetas. O sea, ahí vemos la inspiración, vemos Dios inspira, Dios es la fuente y usa al hombre como autor humano para llevar esa palabra. En este caso los profetas eran boca de Dios, hablaron de parte de Dios y la tenemos escrita, lo cual es parte, ¿verdad?, de la profecía escrita. Entonces vemos ahí el proceso de inspiración. ¿Y qué queremos decir cuando decimos inspiración? Ahora bien, hay algunas posturas en contra de la inspiración. Una de ellas, por ejemplo, es el racionalismo y el escepticismo. Esto lo que implica es que algunos descartan cualquier intervención sobrenatural o milagrosa, sino que dicen que los textos bíblicos surgen de la cultura, de la historia, de la mitología de sociedades antiguas, y descartan cualquier intervención divina real en cuanto a la escritura. Y esto ha pasado a través de todas las generaciones. Todavía hoy tenemos gente que siguen diciendo, y usted los ve, que dicen no, de igual manera los indios tienen dioses, el otro tiene dioses, cada uno en su contexto escribe, no hay nada que sea divino. Ese en una manera es el racionalismo y el escepticismo. También está la teoría de la intuición, que va en contra de la inspiración. Plantea que la inspiración es simplemente el producto de genios religiosos. Ellos niegan que el texto sea infalible o dictado por Dios, sino que estos son personas intelectuales religiosamente hablando y tienen una percepción espiritual alta, son pensadores que en una manera intuyeron estas cosas. O sea, no le dan la autoría a Dios, no ven a Dios como su inspiración, como la inspiración. También está la neortodoxia. La neortodoxia dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que es un testigo humano falible de la palabra. Dicen que contiene errores históricos, científicos, y dicen que se convierte en la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo la utiliza para hablarle al lector. O sea que esta neortodoxia, que aparenta ser conservadora, ellos realmente niegan la palabra como está escrita, sino que cuando el Espíritu Santo lo utiliza para hablarle al lector, entonces ahí es palabra de Dios. Y ese es el de las más peligrosas. Ese es de lo más peligroso que usted pueda escuchar. Está la teoría de la iluminación también, que dice que aunque el Espíritu Santo guió a los escritores, lo que hizo fue intensificar sus capacidades mentales y espirituales normales. Lo que significa que el texto puede reflejar limitaciones y los errores que podría cometer cualquier humano. Entonces, o sea que en esta cae más bien como esto de que estos hombres fueron inspirados, le dieron capacidades mentales y espirituales para escribir, pero puede tener errores porque es humano. Entonces está la inspiración limitada. Argumenta que la supervisión divina del Espíritu Santo se limitó a preservar de error solo en los mensajes doctrinales y todo lo que tiene que ver con la salvación, pero que en los relatos históricos y científicos puede contener errores. Esto es una inspiración limitada. Solo es perfecta cuando habla de temas espirituales y habla de temas de salvación, pero en cualquier otro tema científico, cualquier otro tema natural, histórico, contiene errores e inexactitudes. Entonces, estas son todas las posturas en contra de la inspiración plenaria de Dios, ¿verdad?, de su palabra. Ahora bien, la palabra de Dios es infalible. Lo que significa infalible es que la palabra de Dios no falla. Dios, ¿verdad?, de una manera práctica y sencilla. Dios no es hombre
para mentir, lo cual significa que podemos poner toda nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Me encantan dos afirmaciones que hace R.C. Sproul sobre la infalibilidad, que parecieran que están bien, que las dos están bien. Dice, la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Mire la otra aseveración, la otra afirmación, la Biblia es infalible únicamente cuando habla de fe y práctica. Pero vemos ahí, pareciera que dice lo mismo, pero no dice lo mismo. No dice lo mismo. Ese únicamente cuando habla de fe y práctica me está limitando. Estamos diciendo que es infalible solo cuando habla de temas espirituales, pero en todo lo demás no es infalible. Entonces me pregunto yo, ¿cómo podemos confiar en un documento que está errado en partes? Tenemos que desechar el documento completo. Mis hermanos, si la palabra del Señor no podemos confiar en ella y la palabra del Señor falla, nosotros no podemos confiar en ninguna de las partes. Entonces está todo el mensaje mal. Claro, tenemos que ser cuidadosos con esto, en el sentido de que la Biblia, a pesar de que habla de cosas de la ciencia, porque Dios creó todas las cosas, la Biblia no es un libro científico. La Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro de contabilidad. Hay asuntos en los cuales no esperamos que la Biblia nos diga detalles, pero la Biblia en manera general está bien en todo y podemos confiar en todo lo que dice. En cuanto a la creación, en cuanto a los puntos de ciencia que toque, podemos confiar. En cuanto a las condiciones del ser humano, podemos confiar. En cuanto a la relación, en todo lo que habla la Escritura, nosotros podemos confiar. Entonces, la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Las palabras mismas de Dios han sido preservadas, lo cual es una evidencia más de su infalibilidad. Vamos a leer, por ejemplo, Rudy, léeme ahí Salmo 12, 6 al 7. Oriana, me vas a leer Juan 10, 35. Y Leticia me va a leer Proverbios 36. Y Rudy, el otro, el elegante, me va a leer Apocalipsis 22, 18 y 19. Adelante el estrujado primero. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada es un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Amén. La palabra de Dios es pura, limpia. La palabra del Señor será sostenida, es preservada para siempre. ¿Qué dice Juan 10:35? La palabra no puede ser ¿qué? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la Escritura no se puede violar. La Escritura no puede ser quebrantada, no puede ser violada, preservada. ¿Qué dice? Eso es lo cual nos habla de que las palabras de Dios han sido preservadas, han sido sostenidas por Él. Y las palabras mismas de Dios no deben ser alteradas por el hombre. ¿Qué dice Proverbios 36? No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. No debemos añadir a sus palabras una advertencia también en Apocalipsis 22, 18. Axel, léelo. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. O sea que Dios sostiene sus palabras, preserva, y las palabras no deben ser alteradas por nosotros. Hay una condenación clara en la Escritura por eso. Mi hermano, la palabra de Dios es lo más seguro. Es interesante que en 2 de Pedro capítulo 1 que hemos leído, el apóstol Pedro en el versículo 16 empieza a hablar de lo que podemos decir la transfiguración de Cristo, de este evento majestuoso que él presenció de Cristo. Y fíjate qué interesante que en el 19, ahora nos dice, mire, vaya conmigo al 17, 2 de Pedro. Dice, pues cuando él recibió en el 17 honor y gloria de Dios su Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y mire lo que dice Pedro: nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué está hablando? De la transfiguración. De la transfiguración de Cristo. Vio en una manera divina. O sea, hagamos unas enramadas aquí, quedémonos aquí a vivir, esto es glorioso. Pero Pedro está diciendo, ¿nos quedamos con eso? No,
Nos está diciendo, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Y habla de lo seguro que es la profecía, lo seguro que es la escritura, mi hermano. Entonces nos está diciendo, esa experiencia estuvo espectacular, bien, pero confía en la palabra del Señor. Es el mismo nivel. Es como alguien puede decir, no, yo quiero que Dios me hable. Mi hermano, que nosotros tengamos esta palabra y te lo voy a decir y me vas a decir, bueno, ¿puede haber diferencia? No, mi hermano, no puede haber diferencia. Cuando nosotros leemos esta palabra debemos tener el mismo corazón y debemos tener la misma emoción que cuando Moisés lo escuchó hablar. No hay diferencia. Y tú dices, ¿en qué sentido? Claro, milagrosamente vemos eso es un milagro, pero hermano, nosotros tenemos un milagro, tenemos la palabra de Dios contenida en un libro. Eso no es milagroso. Preservada. Eso es milagroso igual. O sea, es como si yo me levanto aquí, leo la palabra, la predico, es como si se abriera el cielo y Dios nos hablara. No hay. Uno dice, no, pero aquello es más dramático. Sí, es más dramático, pero en categoría de lo que está pasando es lo mismo. Dios nos está hablando. La palabra de Dios es lo más seguro, es infalible, no falla. Por eso es que los pastores, los maestros tienen que estar seguros de no añadir a su palabra. Porque nuestros consejos humanos sí van a fallar, pero los de Dios no van a fallar. La infalibilidad y la inerrancia van de la mano. Y la doctrina de la inerrancia, vuelo de pájaro, me quedan poquitos minutos ya estamos terminando. La doctrina de la inerrancia enseña que cada una de las palabras originales de la Escritura, cuando se interpreta correctamente, es absolutamente veraz. Lo que significa es que no contiene errores, siempre dicen la verdad y no se equivoca. Jesús confirma la inerrancia cuando dice que tu palabra es verdad, y en Mateo 5:18, si lo puede leer Evelyn, si lo puede leer, Mateo 5:18. La palabra del Señor, mis hermanos, no tiene errores. Y cuando decimos esto, no lo decimos en la traducción, lo decimos en ¿qué? En los manuscritos originales. La palabra de Dios no tiene errores, no contiene errores. ¿Qué dice Mateo 5:18? Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Imagínate, no se perderá nada, ni una tilde, a ese nivel de minúsculo lo hace, no hay nada, o sea, hasta un punto, hasta la gramática, hasta los artículos, todo, mi hermano, está ahí, porque Dios lo ha establecido, y nosotros debemos prestarle atención a la palabra de una manera confiada, sabiendo que su palabra es perfecta. Hermanos, y hay pasajes problemáticos. De hecho, le compartí a los estudiantes, si los quieren, también se los puedo enviar, de pasajes problemáticos, pasajes difíciles que contienen información difícil para nosotros poder decir, pero espérate, ¿por qué el apóstol Pablo dijo que eran tanta cantidad y en el Antiguo Testamento dice que eran tanta cantidad? Y usted rápido puede pensar y decir, ves, aquí hay una contradicción. Ese no es el corazón con el que debemos ir a la palabra del Señor. Créame que todo tiene contestación. Hay pasajes problemáticos y difíciles, pero todo tiene contestación. Si usted, por ejemplo, llega a su casa y de momento usted llega a su casa y frente a su casa está hablando su esposa con un caballero y usted lo primero que piensa es, me las está pegando, ahí se fue con otro hombre. Entonces, ¿cree que eso está bien? Ninguna mujer quisiera que su esposo pensara eso de ninguna manera. ¿Verdad que no? ¿Qué deberíamos pensar? ¿Alguna situación hay por la cual está hablando con él? No sé, me imagino que ella me explicará. Pero con un corazón que confiado. Pero a veces hay personas que llegan a la Escritura con ese corazón. ¿Ves? Aquí hay una contradicción, aquí hay un error. Ese no es el corazón para venir. Si nosotros sabemos que esta es la palabra del Señor, y si decimos que Dios es perfecto, que Dios es santo, que Dios tiene todo el poder, ¿por qué vamos a dudar, a ponerlo en duda? No, de ninguna manera. Vamos a ocultarlo y vamos a buscarlo. Y qué bueno que tengamos una curiosidad por un tema, pero vengamos con un corazón correcto. Vengamos con un corazón correcto. Y envié algunos documentos de algunos pasajes difíciles que me gustaría que los puedan analizar. Los voy a enviar un poquito más adelante. Lo cual nos lleva a algunas posturas en contra de la infalibilidad y la inerrancia. Algunas posturas dicen que hay errores históricos y científicos que se contrastan
descripciones bíblicas con algunos eventos o descubrimientos científicos modernos y hallazgos históricos extrabíblicos, pero la realidad del asunto es que cuando usted va al fin del caso, no hay evidencia en contra de la Escritura. O sea, lo que pasa es que va a haber gente que tiene una agenda y tiene una malicia de ir a probarlo, quieren ir a buscar información de lo opuesto. Por ejemplo, usted me habla de ¿cuántos hay que ustedes creen que este mundo lleva millones de años? ¿Alguien se atreve a levantar la mano? ¿Alguien ha creído eso? Es lo que siempre nos han dicho. Pero vamos con ese corazón y decimos, bueno, pues el mundo tiene millones de años y hablamos de los dinosaurios como millones de años. Pero no, la Biblia no establece eso. La historia bíblica nos da entre 10, no más de 10.000 años, 6.000 a 10.000 años. Entonces, ¿en qué vamos a confiar? ¿En lo que dicen los científicos que el mundo tiene millones de años? No. Y cuando usted va a científicos que son verdaderos científicos, te van a probar que la Tierra no tiene millones de años. Es una tierra joven. Esa es la conclusión de científicos serios. Y aún de algunos que no son cristianos. Pero son sinceros. Son sinceros, definitivamente. Entonces, ¿verdad? Contradicciones. Algunos dicen que la Biblia tiene contradicciones internas, lo cual muchos se acercan sin un entendimiento teológico y de interpretación, ¿verdad? Hacer buena hermenéutica y pueden terminar encontrando contradicciones que no existen. Algunos piensan, hay otras teorías de evolución cultural y moral, que muchos pasajes se quedaron en la antigüedad como si esto fuera un libro de tiempo atrás, que no tiene ahora ningún tipo de validez en asuntos de cultura y moral, cuando sabemos que moral, la palabra del Señor no va a pasar, es eterna. Y obvio, el problema de interpretación, algunos atacan a los cristianos porque tenemos diferentes interpretaciones y eso también se toquen como una prueba para ellos de que es un libro que contiene errores que ni aun los que lo creen se pueden poner de acuerdo. Lo que sabemos todos que hemos tomado hermenéutica, que hay una sola interpretación, que el problema no es el texto, el problema somos ¿quiénes? Nosotros, los humanos, en nuestro pecado y nuestras debilidades. Y podríamos, ¿verdad?, continuar por ahí, mis hermanos. Pero algo que, para finalizar, quisiera que podamos meditar es que la palabra de Dios, mis hermanos, finalmente, pensemos en esto, es suficiente. La palabra de Dios es lo que necesitamos. La palabra de Dios es lo que Dios ha determinado escuchar para la salvación. Dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Nos dice en Santiago que la palabra puede salvar nuestras almas, que es la palabra del Señor la que nos hace nacer de nuevo. Es una palabra activa en la salvación, pero no tan solo en la salvación, sino que es una palabra que nos santifica. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, discierne nuestros pensamientos, restaura el alma. Así que, mis hermanos, los invito, además de, después les voy a pasar este tema de los textos complicados, pero les invito a que no tan solo sea un lema, el sola escritura, la palabra del Señor es la autoridad, sino es que sea la autoridad sobre mi vida. ¿Cómo se ve eso de manera práctica en tu vida? Podemos aquí hacer toda la teología que quieras, podemos presentar todos los argumentos, que esta es la palabra inspirada de Dios, infalible, que es la palabra inerrante, que es la palabra suficiente. Podemos tener todo eso en nuestra mente, en nuestro intelecto, todos los argumentos, podemos discutir con la alta crítica, con la mediana, con la baja, con todos los críticos y tener todos los argumentos, mis hermanos. Pero si la palabra del Señor no dirige tu vida, si la palabra del Señor no confronta tu corazón, si la palabra del Señor no cambia en la manera en que vives, en que piensas sobre las cosas, nada de eso tiene importancia. Nada de eso tiene importancia, hermano. Que estemos convencidos verdaderamente que tenemos la palabra revelada del Señor, como si los cielos de este lugar se abrieran de una manera espeluznante para todos y escucháramos una voz del cielo, que así mismo cuando nos acerquemos a su palabra tengamos un corazón humillado delante de este Dios todopoderoso, que no tenía necesidad, porque no lo ha hecho por necesidad, porque no tiene necesidad de nada, ha decidido darse a conocer, y ha decidido dar a conocer sus propósitos y sus planes, y ha decidido dar a conocer cuánto nos ama, ha decidido dar a conocer cuán seguro estamos creyendo en Él, y que eso nos traiga una convicción a nuestro corazón, y ahí verdaderamente podremos decir, la palabra de Dios es la autoridad de mi vida. Oremos. Señor amado, gracias por este tiempo que nos das, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra
eterna. El cielo y la tierra pasarán, todo lo creado, mas tu palabra no pasará. Tu palabra es eterna, Señor. Gracias porque fue esa palabra que escuchamos y esa palabra, la obra del Espíritu Santo, regenerando nuestros corazones. Esa palabra nos llevó a la fe, a tu Hijo amado Jesucristo. Y esa palabra confrontó nuestros corazones, Señor. Nos hizo ver nuestra maldad, nuestro pecado. Nos hace ver tu grandeza, tu gloria y nuestra bajeza. Y es esa palabra, Señor, la que nos sostiene día a día, Señor, con la esperanza firme en ti, Padre. Gracias por refrescar estos conocimientos, Señor. Gracias por traernos a recordar que tú eres la fuente de toda palabra, Señor. Señor, a recordar que tu palabra no falla, que podemos depositar nuestra vida con confianza en lo que dice tu palabra, porque tú no eres hombre para mentir, inerrante, que es suficiente, Señor. Perdónanos, Señor, cuando tomamos esto de manera liviana y nos sometemos nuestra vida a tu palabra. Señor, perdónanos y ayúdanos hoy a correr a Cristo y caminar en sus pisadas, Señor, y caminar en confianza, sabiendo que tú estás haciendo una obra perfecta en nosotros, Señor, que la continúas haciendo. Ayúdanos a que podamos, como dice tu palabra, que podamos seguir, nos estás redarguyendo, preparándonos, Señor, para toda buena obra. A ti te damos gloria, te damos honra, Señor. Así te ruego por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.